Hola a todos. Vamos a por el tercer vídeo de análisis sintáctico. En el vídeo de hoy vamos a ver los tipos de predicado que hay y el atributo. Antes de empezar, quiero que repasemos algunas cosas importantes en las que teníais dudas. Prestar mucha atención. El sujeto siempre es un sintagma nominal, porque la palabra más importante del sujeto es o un nombre o sustantivo o un pronombre. ¿Vale? Entonces siempre pondremos sujeto, sintagma nominal y pondremos su núcleo. Y luego el predicado siempre es sintagma verbal. ¿Por qué? Porque la palabra más importante del predicado siempre va a ser el verbo. Entonces siempre pondremos predicado, sintagma verbal y marcaremos que el núcleo es el verbo. Luego, los sintagmas preposicionales siempre empiezan por una preposición, aunque penséis que no es la palabra más importante. Y la tercera cosa es el sujeto omitido. Acordaros que el sujeto omitido es cuando el sujeto no se dice en la oración, pero sabemos que está ahí. Por ejemplo, si digo estoy contenta, se sabe que el sujeto es yo, aunque no esté en la oración. Entonces, pondríamos al lado, a la derecha, SO de sujeto omitido, yo. Vamos ahora con lo nuevo de hoy. ¿Qué tipos de predicado hay? Pues bien, tenemos el predicado nominal, que lo abreviaremos con una P y una N, y el predicado nominal va a ser siempre el predicado que tenga los verbos ser, estar o parecer, que les decimos que son verbos copulativos. Son verbos copulativos como curiosidad porque necesitan algo detrás para tener sentido. Yo no puedo decir yo soy sin decir mi nombre o sin decir a qué me dedico, por ejemplo. Esperáis que diga, por ejemplo, yo soy Maripaz o yo soy maestra. Y luego tenemos el predicado verbal, que lo abreviamos con una P y una V. El predicado verbal va a ser el predicado que tenga cualquier otro de los verbos, que no sea ni ser, ni estar, ni parecer, ¿vale? Vamos a ver esto en las oraciones. Pero siempre es así, esto es lo más importante. Vamos a ver los tipos de predicado. Antes de nada, quiero que recordéis que lo primero que tenemos que hacer es siempre buscamos el verbo. Lo segundo es le preguntamos quién al verbo. La respuesta es el sujeto y lo demás va a ser el predicado. Luego pondremos los núcleos del sujeto y del predicado y al poner los núcleos directamente ponemos los sintagmas del sujeto y del predicado. Del sujeto hemos dicho que siempre va a ser sintagma nominal y del predicado siempre va a ser sintagma verbal. Así que ponemos eso. Y luego, dependiendo del verbo que tengamos, ponemos qué tipo de predicado es de los dos que hemos visto. ¿Vale? Por ejemplo, en esta frase, la niña quiere golosinas. El verbo es quiere, ¿verdad? Vale. Preguntamos, ¿quién quiere golosinas? La niña. Pues entonces la niña será el sujeto y el resto predicado. Vale. Ponemos sujeto, ponemos el núcleo del sujeto y como el núcleo es niña es un sintagma nominal que siempre va a ser así. Predicado, ponemos el núcleo y ponemos sintagma verbal. Ahora, el verbo quiere no es un verbo copulativo. No es ni ser, ni estar, ni parecer. Entonces será predicado verbal. ¿Vale? Ponemos predicado verbal. Vamos al siguiente ejemplo. Aquel árbol parece seco. Verbo, parece. El sujeto será, ¿qué parece seco? Aquel árbol. Aquel árbol, sujeto. Y el resto, predicado. Marcamos el núcleo del sujeto, que es árbol, porque aquel hace referencia a árbol, acordaros, ¿vale? Núcleo del sujeto. Ponemos el tipo de sintagma que es el sujeto, siempre nominal. Vamos al predicado. Marcamos el núcleo del predicado, que es el verbo. Ponemos que es un sintagma verbal. ¿Y qué verbo es? Parece. ¿Parece es un verbo copulativo? Pues entonces es predicado nominal. Siguiente frase. Vamos a ir más rápido. Verbo de la frase. Paseó. Joan paseó por su manzana. Verbo paseó. Vale, lo marcamos. Ahora ponemos sujeto, predicado y los núcleos. Sujeto, predicado y los núcleos. Luego sintagma, sintagma nominal, sintagma verbal. Y luego ya nos fijamos en el verbo paseó, no es ni ser, ni estar, ni parecer. Entonces es predicado verbal. Lo ponemos. Siguiente. Casillas era portero en el Madrid. Verbo era.
¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Sujeto casillas y en lo demás predicado. Lo ponemos sujeto y predicado. Marcamos los núcleos del sujeto y del predicado. Y ponemos ya sintagma nominal en el sujeto y en el predicado ponemos sintagma verbal. Nos fijamos en el verbo era. Es el verbo ser. Entonces es predicado nominal. Pues ponemos predicado nominal. Añadimos la N. Ellos son sus representantes. Vale, el verbo es son. Lo marcamos. Sujeto ellos y son sus representantes será el predicado. Lo ponemos, sujeto y predicado. Al principio pondremos solo la P, ¿vale? Aunque aquí lo veáis todo. Luego marcamos el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Ponemos los sintagmas. Y nos fijamos, el verbo es ser. Pues entonces es predicado nominal. La última. La clase de sexto analiza oraciones. Verbo analiza, sujeto la clase de sexto y analiza oraciones predicado. Lo ponemos sujeto y predicado. Ponemos los núcleos del sujeto y del predicado. Cuidado, la clase de sexto, el núcleo es clase, porque de sexto es de quién es la clase, ¿no? De sexto está como aquí metido. Vale. Entonces, núcleo clase, ponemos que es sintagma nominal, ponemos que el predicado es sintagma verbal. ¿Y qué tipo de predicado es? Verbo es analiza, no es ni ser, ni estar, ni parecer. Entonces es predicado verbal. Vamos a ver lo que es el atributo, que es lo último nuevo que damos hoy. El atributo es un complemento que solo está en los predicados nominales. Predicados nominales, los de ser, estar y parecer. Va detrás del verbo y expresa una cualidad o un estado del sujeto. Una cualidad del sujeto es lo que dice cómo es y un estado es cómo está. Si yo digo el agua está clara, estoy diciendo cómo está el agua. Está diciendo algo del sujeto, una cualidad o un estado. Entonces, la palabra que va justo detrás del verbo copulativo es el atributo. De todas formas, vamos a ver más ejemplos. Los atributos pueden ser diferentes tipos de sintagmas, dependiendo de su núcleo, pero eso lo vais a ver vosotros. Lo que pasa es que siempre hay que poner el tipo de sintagma. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, la artista eres tú. Bueno, todas estas frases tienen predicados nominales. Vamos a ver qué tipo de sintagma es cada atributo. El artista eres tú. Tú sería el atributo, que es justo lo que va detrás del verbo copulativo. ¿Y qué tipo de sintagma es? Pues tú es un pronombre, entonces será sintagma nominal. Él es carpintero. Es verbo, ¿vale? Sería todo esto predicado nominal. Y atributo es carpintero. ¿Y qué sería? Un sintagma nominal, porque carpintero es un sustantivo. El boli es borrable. El atributo es, como es el boli, es borrable, ¿vale? Entonces, atributo borrable y es un adjetivo, sintagma adjetival. Tu tío es de Francia. De Francia, atributo. ¿Y qué va? Primero una preposición, ¿verdad? Pues entonces es sintagma preposicional. Vamos a ver trucos para reconocer el atributo. Primero, el atributo concuerda siempre en género y en número con el sujeto. Si yo digo Juan es alto, Juan es masculino singular y alto también. Concuerda, ¿verdad? Vale. Ahora voy a cambiar yo el género y el número del sujeto. En vez de Juan digo Juana. Juana es, no podría decir alto. Tendría que decir Juana es alta, tendría que cambiarlo. Es un truco para reconocer el atributo. Otro truco. El atributo lo podemos sustituir por lo. Juan es alto, Juan lo es. Sustituiría alto, que es el atributo, por lo. Y luego, si yo quito alto, la frase no tiene sentido. Juan es, ¿qué es Juan? Tengo que decir que es Juan, ¿no? Entonces, sabemos que si lo quitamos no tiene sentido, es que es el atributo. Y aparte el atributo siempre va con los verbos copulativos, ser, estar y parecer. Se ve muy fácil, ¿vale? Pero vamos a practicar. Vale, entonces vamos a seguir todos los pasos que hacemos siempre y cuando vemos qué tipo de predicado es, si es nominal, tenemos que poner el atributo y qué sintagma es el atributo, ¿vale? A ver, la primera frase. Mi madre es maestra. Vale. Subrayamos primero el verbo, que es.
Vale, ponemos sujeto, sintagma nominal y ponemos el núcleo del sujeto. Predicado lo subrayamos, ponemos la P de predicado, que es un sintagma verbal, y subrayamos el núcleo del sintagma verbal. Nos fijamos ahora en el verbo. El verbo es. Vale, como es un verbo copulativo, es un predicado nominal, añadimos la N de nominal. Luego, siempre cuando tenemos un predicado nominal, hay que fijarnos en el atributo. La palabra que va después es el atributo. Mi madre lo es, ¿vale? Lo cambio por el lo, vale, pues maestra es atributo. ¿Qué tipo de sintagma es el atributo? Maestra es un sustantivo, pues sintagma nominal. Vamos a ver, siguiente oración. Tirsa está atenta, ¿vale? Lo mismo. Primero detectamos el verbo, núcleo, miramos a ver cuál es el sujeto y cuál es el predicado, los ponemos, sujeto y predicado. Cuando tengamos el sujeto y el predicado, ponemos los núcleos del sujeto y el predicado y ponemos los sintagmas. Sintagma nominal, sintagma verbal. Vale. El verbo es ser, estar o parecer, sí. Como es ser, estar o parecer, la palabra que va detrás será el atributo. Atributo y ponemos qué tipo de sintagma es. Atenta es un adjetivo, pues entonces será sintagma adjetival. Vamos a ver este ejemplo. Irene compra el pan. Irene. Irene sería el sujeto. Sujeto sintagma nominal y el núcleo ponemos Irene. Compra es el núcleo del predicado, sintagma verbal. ¿Pero qué pasa? ¿Compra es ser, estar o parecer? No. Como no es ser, estar o parecer, no es un predicado nominal, es un predicado verbal. Los predicados verbales nunca llevan atributo, así que no ponemos nada y ya está. Cuidado con eso. Vale, vamos a ver estas oraciones. Mohamed quiere patio. Vale, pues primero ponemos sujeto y predicado. Vale, podemos hacer lo del verbo, pero luego cada vez lo iréis haciendo más rápido y a lo mejor algún paso sí que os lo saltáis. Eso sí tiene que estar todo, ¿vale? Sujeto, Mohamed, predicado, quiere patio. Marcamos los núcleos del sujeto y del predicado. Y ponemos los sintagmas, que siempre es sintagma nominal el sujeto y sintagma verbal el predicado. Vale, ahora, quiere. ¿Es un verbo copulativo? No. Entonces es predicado verbal. Ya está. Predicado verbal no ponemos nada más. Siguiente. Elena es alta. Sujeto Elena y predicado es alta. El sujeto es sintagma nominal, ponemos el núcleo. El predicado es siempre sintagma verbal, ponemos el núcleo del sintagma verbal, que es el verbo. Luego, ¿este verbo es ser, estar o parecer? Sí, entonces es un predicado nominal, añadimos la N. Predicados nominales, cuidado, fijarnos en el atributo. Alta, que dice como es Elena, es el atributo. Entonces es un sintagma adjetival, porque alta es un adjetivo. Aroa tiene una hermana. Sujeto, en este caso es Aroa, tiene una hermana, predicado. Ponemos el núcleo del sujeto, ponemos que es un sintagma nominal, núcleo del predicado, que es el verbo, ponemos sintagma verbal. ¿Cuál es el verbo? ¿Es el, estar o parecer? No. Entonces es predicado verbal. Ya está. Pues ya estaría, porque es verbal, no hay que pensar en atributo. Siguiente. Alejandro parece cansado. Ponemos sujeto, ponemos el predicado. El sujeto, que es Alejandro, ponemos el núcleo. Y en el predicado parece cansado también ponemos el núcleo, que es el verbo. Entonces, sujeto, sintagma nominal, el predicado es sintagma verbal. Nos fijamos en el verbo. Y por último, los vecinos de Teresa son de Nueva York. Vale. Aquí, cuidado, porque el sujeto, ¿quiénes son de Nueva York? Los vecinos de Teresa, todo es el sujeto. Vale, ponemos el sujeto. El núcleo del sujeto, vecinos, porque de Teresa es de quiénes son los vecinos, ¿vale? Y los se refiere a vecinos, núcleo vecinos. Sujeto, sintagma nominal, siempre. Predicado, pues es el resto. Núcleo del predicado, el verbo, ¿vale? Entonces es sintagma verbal. ¿Es el verbo ser, estar o parecer? Sí. Entonces será un
predicado nominal. ¿Qué pasa con el predicado nominal? Cuidado con el atributo. Vale. ¿Qué viene después? Tenemos el atributo. De Nueva York es el atributo. ¿Qué tipo de sintagma es este atributo? Pues si os fijáis, tiene una preposición delante. Entonces será sintagma preposicional. El verbo es parece. ¿Es ser, estar o parecer? Sí. Entonces tenemos que tener cuidado porque habrá un atributo. Cansado, que es como parece Alejandro, es el atributo. Y ponemos atributo y ponemos que es un sintagma adjetival. Y cuidado, que es un predicado nominal. Y esto es todo por hoy, chicos. Ahora toca practicar. Si tenéis cualquier duda, nos lo decís. Y nada, un saludo y hasta la próxima.